de transporte de electrones, que funcione la fosforilación oxidativa, que funcione el ciclo de Krebs y también que funcione la glucólisis aerobia. Ya saben ustedes que la anaerobia sería el único proceso energético en ausencia de oxígeno. Por supuesto, como ahí se sintetiza ATP, necesitamos aportes de ADP y fósforo inorgánico. Cuando existe una gran cantidad de ATP, por ejemplo, cuando una persona está en reposo, lo que no va a existir es lo contrario, el ADP. Eso va a enlentecer el funcionamiento de la cadena de transporte de electrones. Es un mecanismo, entonces, de regulación, la proporción de ATP-ADP. Si existe mucho ATP, entonces se enlentece. Si existe mucho ADP, significa que se está gastando mucho y que se necesita acelerar el proceso sintético. Y una proteína compleja, que tiene un montón de subunidades, que es la ATP sintetasa. Bueno, hemos dado la introducción al tema y ahora vamos a dar una introducción al mecanismo de acción. El transporte de los electrones se realiza a través de las enzimas que hemos mencionado, de las coenzimas que hemos mencionado, a los transportadores. ¿Para qué sirve el transporte de electrones? Ese transporte de electrones es energía. Los electrones son una forma de energía negativa, con carga negativa. Entonces, hemos indicado siempre de que lo que hacen las coenzimas es transportar energía en forma de electrones. Si estos electrones vienen con su protón en forma de hidrógeno completo, no hay problema. Lo que hay que entender es de que en el transporte de los electrones, de un transportador a otro transportador, hay un instante en que hay energía libre que en parte va a ser energía útil. Y del segundo transportador al tercer transportador, ese salto electrónico de procesos de oxidación-reducción, también en un instante libera energía para que se utilice. ¿Y para qué se utiliza esa energía de transporte entre uno y otro y el último? Para bombear protones. Entonces, no es que el transporte de los electrones facilita en forma directa la síntesis de ATP. No. Esa energía libre va a permitir el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. ¿Para qué? Para acumular energía, para tener energía electroquímica acumulada. Como la energía de sus celulares cuando está apagado es energía, lo que tienen en la batería es una energía que está acumulada y que no está produciendo ningún trabajo. Entonces, es esa energía acumulada en el espacio intermembranoso el que va a permitir, por un proceso en el que interviene el ATP sintetasa, la síntesis de ATP. Aquí tiene una batería de automóvil. Aquí hay una especie de, como si fuera vidrio, podemos ver el interior. Y en el interior de la batería hay espacios divididos por barras de plomo que no dejan pasar nada, barras como si fueran esos espacios entre barra y barra de plomo, como si fueran el espacio intermembranoso. Y está llena de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, aquí tenemos a la derecha, H2SO4, más agua, va a liberar, como ácido, va a liberar protones, ¿no es cierto? Los ácidos lo que hacen es liberar protones. Entonces, estos protones que tienen carga positiva van a fluir desde el polo positivo al polo negativo. Esa es la energía, entonces, que cuando se conectan con cables estos polos acá, permiten trabajo, permiten encender el motor, permiten encender la luz, encender la radio. De una forma así muy burda, digamos, nuestro espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial simulan ese fenómeno de acumular energía en esos espacios.
Aquí tienen ahora una imagen de todo lo que hemos dicho en cuanto a los componentes de la cadena de transporte de electrones. Tenemos acá la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna, invaginada, para aumentar el área de superficie, para que haya más campito, para que ahí se fijen los otros elementos como los transportadores y permitan entonces una mayor cantidad de ATP formado. Entonces, ¿qué más? Hay, además de la membrana mitocondrial interna, tenemos en verde, en morado acá y acá, el ADN mitocondrial. Ya saben ustedes muy bien, no creo que haya alguien que ignore, que las mitocondrias tienen su propio ADN y que este es un fenómeno que nos explica que ha sido hace muchos millones de años una entidad independiente que fue fagocitada por células que ganaron un mecanismo maravilloso para producir energía. Esas tiras de ADN tienen sus ribosomas acá en verde para que puedan desarrollar la síntesis de, no todos, pero de algunas de las proteínas que intervienen en este proceso de la cadena de transporte de electrones. En café, estos puntitos acá que abundan en cafecito son los transportadores, y por acá, ampliado aquí abajo, está una ampliación de lo que podría ser la ATP sintetasa, un complejo proteico, como el nombre sugiere, complejo. Y finalmente, acá lo que les indicaba hace un momento, el espacio intermembranoso. Aquí, desde la matriz mitocondrial, van a bombearse protones al espacio intermembranoso gracias a la energía electrónica, al transporte de los electrones. Esta energía va a permitir el bombeo hacia el espacio intermembranoso, acumulándose energía electroquímica que mientras no se use es energía potencial, como el caso de una batería de un celular apagado. Cuando se usa esa batería, entonces fluye energía. Aquí también se va a utilizar cuando esos protones que se han acumulado fluyan a través de una porción de la ATP sintetasa. Aquí tenemos un esquema de los transportadores. Aquí arriba vamos a tener el espacio intermembranoso, aquí abajo la matriz mitocondrial, y esta es la membrana mitocondrial interna en celeste. Embebidas en la membrana mitocondrial interna están esa enorme cantidad de transportadores, que son de 4 tipos, de 5 tipos, mejor dicho. A este primero le vamos a decir en la forma más complicada, complejo NADH deshidrogenasa. Aquí mencionan a las enzimas. Vamos a ver después una imagen en la que no se mencionan las enzimas. Es más fácil decir a esta primera unidad FMN o complejo 1. Hablaremos primero de los complejos. Complejo 1 acá, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Son los transportadores. 1, 2, 3 y 4. Y tenemos una unidad movible que es el citocromo C. En otra terminología, el complejo NADH deshidrogenasa, el citocromo B y C1, el citocromo C y la citocromo oxidasa o AA3. Ya podemos ir adelantando acá los fenómenos que hacen que funcione este mecanismo. Llega del ciclo de Krebs, llega de la glucólisis o llega de la oxidación de ácidos grasos, coenzimas reducidas, portadoras de electrones. Estas coenzimas se van a oxidar y van a liberar electrones que permiten bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso.
Luego, esos electrones que han reducido a este primer complejo van a viajar en un instante al segundo complejo, que es la ubiquinona o citocromo Q. Ubiquinona entonces se reduce cuando recibe electrones y luego se oxida donándolos a el complejo 3, que es el citocromo B y C1, y en ese momento en que se liberan los electrones, la energía libre va a permitir el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso, en un instante, en una fracción de milisegundos. Se ha reducido el complejo 3. Sí, mi amor. ¿Qué dejé para hoy día? Esa revistita que hemos dicho que van a hacer con la Vania del Al está ahí. Sí, en mi cabecera. Perdón, chicos. Entonces, el complejo 3 se ha reducido con los electrones liberados, ha habido el bombeo y luego se oxida en una fracción de segundo. Se reducen y se oxidan y va a permitir que se reduzca el citocromo C móvil. Es el único móvil. El citocromo C se oxida para que la citocromo oxidasa se reduzca y en ese instante en que se liberan los electrones, la energía útil sirve para bombear otra vuelta protones al espacio intermembranoso. Perdón, nos hemos saltado. Seguimos saltando. Entonces, fíjense, aquí en el espacio intermembranoso se ha acumulado una gran cantidad de protones en relación a lo que hay acá. Estos protones van a fluir como una chispa, como una corriente eléctrica a través del complejo ATP sintetasa para permitir en el retorno, energía que haga girar una subunidad de la ATP sintetasa, que va a girar. Sí. ¿Qué cosa? ¿Dónde está la revista? Esperen un segundito, chicos. Ven. Ella es mi nieta, así que van a tener paciencia. Entonces, los protones, como se han acumulado, como hay mucha energía potencial acá, hay una diferencia de concentración con la matriz mitocondrial, van a fluir. Y van a fluir y en cada protón que fluya desde el espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial va a permitir que una subunidad gire y en esos giros va a ir liberando en cada uno de ellos ATP. Por supuesto, entonces, otras subunidades de la ATP sintetasa se encargarán en cada giro de fijar un fósforo inorgánico al ADP para que se convierta en ATP. Aquí tenemos lo mismo con otra nomenclatura, lo que les decía hace rato, el nombre de flavin mononucleótido que tiene hierro azufre, la coenzima Q acá, Q, o ubiquinona, los citocromos C1 y B y C1, que también es el complejo 3, y la citocromo oxidasa, citocromo A y A3. La citocromo oxidasa, que es el último transportador. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 transportadores. La citocromo oxidasa, el complejo 4, el último, necesita oxidarse, porque si no se oxida, se queda reducida y no podrá recibir electrones del citocromo C, del anterior en la cadena de transporte. Por eso aparece el oxígeno. El oxígeno es el último aceptor de electrones. No una molécula de O2, por eso se pone acá media molécula, es decir, un átomo de oxígeno va a recibir 2 electrones del complejo 4, citocromo oxidasa, más 2 protones del medio van a formar H2O. Entonces el oxígeno tiene como función permitir que la
citocromo oxidasa complejo 4 se oxide. ¿Para qué? Para poder recibir más electrones del citocromo C y reducirse y mantener la cadena. Si no hay oxígeno, si la persona tiene un infarto de miocardio, si la persona tiene problemas ventilatorios, si la persona está haciendo un ejercicio muy intenso y no hay oxígeno, entonces la cadena de transporte de electrones se atora acá, hasta acá llega, se reduce el complejo 4 y como no hay oxígeno, entonces se queda reducida, ya no recibe los electrones del citocromo C, el citocromo C está reducido, no recibe del 3 y así sucesivamente. Esa es la gran importancia. No es para formar agua, que es el oxígeno, no es la función formar agua, es permitir que la citocromo oxidasa se oxide, formando agua como producto. Bien, entonces mostrábamos en la anterior imagen cómo los protones, a través de una porción del complejo ATP sintetasa, tiene porciones F sub 0, F1, tiene un montón de subunidades. Fluyan los protones desde el espacio intermembranoso hacia la matriz y en ese proceso gira uno de los complejos, gira y en cada giro va liberando ATP-ATP. ¿Dónde se ha formado el ATP? En otra parte del complejo ATP sintetasa por la unión de ADP más fosforino orgánico. Entonces, el flujo de los protones permite un giro, y eso permite la liberación del ATP formado. Aquí podemos ver, tan solo para ver la complejidad de esta molécula que tiene tantas subunidades, pero funciona muy bien. Es como si fuera un rotor, como si fuera un motorcito, la unidad móvil que empieza a girar. Me imagino que más o menos así en cada giro está liberando un montonera de ATP que va a permitir, por ejemplo, en el músculo, que haga un trabajo intenso. La visión general de todo este proceso es la que vemos acá. Hemos empezado con la glucólisis. La glucólisis acaba en piruvato. La glucólisis produce 2 NADH por glucosa. Ese NADH va a ir a la cadena de transporte de electrones para hacer lo que acabamos de indicar. El piruvato, a su vez, va a ingresar al ciclo de Krebs, se va a convertir en acetilcoenzima A, se va a fusionar con el oxalacetato y va a empezar un proceso cíclico de producción de más NADH, que va a ir a la cadena de transporte de electrones, y FADH2, que va a ir a la cadena de transporte de electrones. Además, en la glucólisis se producen por cada molécula 2 ATPs en el mismo proceso de la glucólisis a nivel de sustrato. En el ciclo de Krebs se producen por cada piruvato, por cada molécula de glucosa se producen 8 NADHs, 2 ATPs y 2 FADH2. Y la cadena de transporte de electrones, una montaña de ATP mediante el proceso que hemos indicado. Bien, entonces, eso es de una forma muy resumida este maravilloso mecanismo de la cadena de transporte de electrones. ¿Comentarios o preguntas? Oriana, ¿está todo bien? Sí, doctor. ¿Estás almorzando? No. ¿Ya has almorzado? No. Entonces, anda corriendo. Si no hay preguntas, muchachos, buen provecho. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Chao, doctor. muchachos.